hablar sobre filtros activos. Soy estudiante de la carrera de profesorado de Educación Técnica Industrial de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, en Honduras. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre filtros activos. Y ahora, para decir que es un filtro, necesitaríamos remontarnos a la idea básica de qué es un filtro. Cuando decimos filtrar, es como seleccionar o, digamos, diferenciar alguna, en este caso, señales de otra. Por ejemplo, la idea más básica del filtro es como cuando hacemos un jugo y nosotros en un colador ponemos, por ejemplo, una rodaja de limón o una rodaja de naranja, estamos dejando las semillas a un lado y el líquido pasa. Estamos filtrando el líquido y estamos dejando, en este caso, las semillas de limón. Ahora vamos a definir en este momento qué son filtros activos. Cuando nos referimos a filtros activos es cuando estamos utilizando elementos activos de la electrónica. Ahora bien, ¿qué son los elementos activos? Electrónicamente, elementos activos son elementos que generan corriente o nos generan una ganancia, o que producen algún tipo de señal. En este caso, los elementos activos que nosotros utilizaremos para los filtros, tenemos tanto elementos capacitivos como un capacitor, elementos inductores como una bobina, y también muchas veces están combinadas con resistencia. Por lo cual tenemos algunas combinaciones en cuanto a la configuración de los filtros. ¿Qué es lo que hace un filtro? En el caso de electrónica, un filtro lo que hace es seleccionar frecuencia. Ahora, cuando hacemos una selección de frecuencia, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos en este caso al reggaetonero de moda, nosotros estuviésemos en otro lugar, pero nosotros queremos filtrar esta señal. Por ejemplo, como les decía desde el principio, tenemos al reggaetonero de moda y tenemos un solo de guitarra del señor Angus Young. Entonces, digamos que vamos a utilizar un filtro. Digamos que esta es una barrera, un filtro. Nosotros tendríamos una frecuencia, en este caso una frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que haría el filtro? El filtro rechazaría el nivel de frecuencia que nosotros queremos que rechace. Por ejemplo, tendríamos a este lado, estaría este nivel de frecuencia que no lo queremos escuchar, no pasaría, y este sí pasaría. Y nosotros podríamos escucharlo perfectamente. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de los filtros. Por su capacidad o por la prestación que presta un filtro, podemos deducir que las aplicaciones son variadas. Entre las más conocidas tenemos las telecomunicaciones, los sistemas de audio, también en sistemas médicos o sistemas médicos de medición electrónica, incluso en instrumentos sísmicos. Cuando hablamos de telecomunicaciones, sabemos muy bien que muchas de las señales que nosotros recibimos que están en el espacio están libres, por lo cual muchas señales llegan a nuestros aparatos y tienen que ser filtradas para poder tener la sección óptima de las señales que nosotros queremos captar. Por ejemplo, en el espacio sabemos que hay señales de microondas, de radiofrecuencia, muchos tipos de señales que están dispersas y por lo cual se necesita un método efectivo para que estas señales sean filtradas y puedan ser captadas perfectamente, sin ruido, sin pérdida, y que sean de un origen claro. Ahora vamos a hablar de otra aplicación muy común de los filtros, que es en audio o en sistemas de audio. Sabemos bien que es muy necesario que los sistemas de audio tengan filtraciones de señales. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, los sonidos, que es lo que estamos utilizando o lo que más nos compete en cuanto a sistemas de audio, se generan por pulsaciones o vibraciones a través del espacio y el aire, podemos decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de audio necesitan sistemas electrónicos que filtren esas señales para que nosotros podamos tener una mejor recepción del sonido, con más claridad y con mayor factor de calidad. Otra aplicación muy interesante de los filtros electrónicos es en sistemas médicos. Por ejemplo, una persona que está en un hospital, que está internada y que tiene conectado su corazón a un marcapasos,
¿Qué es lo que está pasando en ese momento? El marcapaso filtra una señal extremadamente pequeña y esta señal es amplificada para que pueda ser leída por otro tipo de aparatos electrónicos que nos darían en este caso el pulso del corazón de un paciente. Otra aplicación importante de los filtros hoy en día serían los sistemas de medición sísmica. Como todos sabemos, nuestro planeta es una esfera con su centro que es líquido de un metal fundido a una gran presión. Por consiguiente, las capas de la Tierra flotan en ese líquido, por lo que generan un movimiento que lo que hace es lo siguiente. Supongamos que esta es una placa tectónica y esta es otra. Estas placas en algún momento chocan porque estas placas se están moviendo, están flotando dentro de este magma líquido. Entonces, al chocar generan lo que nosotros conocemos como temblores o sismos. Un temblor tiene unas características muy específicas en los líquidos. Por consiguiente, al chocar las placas tectónicas, esto genera vibraciones en la Tierra que, como ustedes sabrán, generarán una onda o una frecuencia. Por consiguiente, en este caso se utilizan filtros electrónicos para medir la frecuencia a la que se mueven estas placas. Ahora, vamos a definir el funcionamiento de cada uno de los tipos de filtros. Los tipos de filtros activos son filtros pasa bajo, filtros pasa alto y filtros pasa banda. Vamos a mencionar a cada uno de ellos. Estos son los tres tipos de filtros activos más utilizados dentro de la electrónica. Filtro pasa alto, filtro pasa bajo y filtro pasa banda. Cada uno de ellos tiene características muy específicas, por los cuales nos dan la utilidad en cada uno de los sistemas electrónicos que nosotros queremos utilizar o los sistemas electrónicos que nos conviene utilizar para determinadas funciones. Pero antes de definir cada uno de los tipos de filtros necesitamos definir muy bien dos conceptos. Uno que es el factor Q y frecuencia de corte. Cuando hablamos de factor Q estamos hablando de un factor de calidad, un factor de eficacia. Cuando nos referimos a eso es que estamos hablando del punto en que cualquier elemento electrónico funciona a su mejor nivel, sin tener distorsiones, ruidos, sin calentamiento. O sea, es el punto óptimo donde funciona un elemento electrónico. Y la frecuencia de corte, cuando nos referimos a filtros, estamos hablando a una barrera en donde un rango de determinadas frecuencias dejan de ser filtradas. Lo que quiere decir que después de esta frecuencia de corte, solo cierto tipo de frecuencias pasarán y solo cierto tipo de frecuencias serán filtradas. Ahora, ya definidos estos conceptos, vamos a introducirnos más en el mundo de los filtros y vamos a empezar con la sismología. Entonces nos vamos a referir a los filtros pasa abajo. En este caso, pusimos el siguiente. Como podemos ver, es un recuadro con dos terminales. En este caso representa una señal baja, que está por debajo de la frecuencia de corte. Esto simbolizaría la frecuencia de corte. Ahora vamos a hacer el de filtro pasa alta, que obviamente sería el contrario. Estamos dejando afuera de la frecuencia de corte las frecuencias bajas y estamos dejando pasar las frecuencias altas. Y ahora el filtro pasa banda. El filtro pasa banda, como ya lo veremos más detenidamente en el video,
es un rango de frecuencias que están entre frecuencias altas y frecuencias bajas. O sea que los filtros pasabanda estamos moviéndonos dentro de un rango de frecuencias definido. Ahora vamos a definir gráficamente cada uno de los filtros y cómo es su funcionamiento. Vamos a empezar con los filtros pasabanda. Cuando nos referimos a filtros pasabandas, estamos hablando que las frecuencias que van a ser filtradas son las frecuencias altas y solo van a pasar las frecuencias bajas, o sea, las bajas frecuencias. Como podemos nosotros entender, las bajas frecuencias son los sonidos que nosotros conocemos como sonidos graves, por ejemplo, el sonido de un bajo, el sonido de un bombo, sonido grave. Y en este caso, una frecuencia alta sería, por ejemplo, el sonido de una guitarra o una persona que canta en un nivel muy alto de voz, muy elevado. Entonces, gráficamente, vamos a referirnos al filtro pasabajo como lo siguiente. Vamos a tener en la gráfica la ganancia y al otro lado vamos a tener una frecuencia. Ahora, como son filtros pasabajos y como ya lo habíamos definido anteriormente, vamos a tener nosotros en este caso una frecuencia de corte, que va a ser una frecuencia en este rango. ¿Qué es lo que va a pasar? Dijimos anteriormente que en este caso los sonidos de baja frecuencia son los que van a ser filtrados por obviamente los elementos electrónicos. Entonces, este sería, pues esta línea roja representa el comportamiento ideal de un filtro, pero obviamente sabemos que todos estos elementos son teóricos, por lo cual en la práctica o en la vida real no se comportan de esta manera, pero sí tienen un comportamiento más o menos similar. Entonces, las frecuencias, supongamos que estamos moviendo en las frecuencias altas, que no son filtradas, y estamos llegando a un punto en que solo pasan las frecuencias bajas, como podemos verlo. En este caso tenemos aquí la frecuencia de corte, y como les decía anteriormente, las frecuencias altas se quedan en el filtro y al otro lado solo pasan las frecuencias bajas o las bajas frecuencias. Por consiguiente, el filtro pasabajo, como su nombre lo dice, es un filtro que solo deja pasar bajas frecuencias. Y a este también lo podemos representar como la frecuencia de corte de una baja frecuencia o con la letra L de low. Ahora, vamos a pasar al filtro pasa alta. Y como ya no sería tan necesario explicar, igual tendríamos la frecuencia de corte, solo que en este caso sería una frecuencia hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque en este caso se están filtrando las bajas frecuencias con las que no están pasando y solo pasan hacia el otro lado las altas frecuencias. Igual, el comportamiento es lo mismo, tenemos un comportamiento ideal del filtro y tenemos lo que en la vida real pasa. Entonces, tenemos que las bajas frecuencias se están quedando al otro lado del filtro y se están filtrando las altas frecuencias. Esto pasa o es muy utilizado, por ejemplo, en los sistemas de sonido. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos una consola y que esta consola tenemos conectados distintos aparatos. Por ejemplo, en este caso, el micrófono. Tenemos por aquí, no sé, una batería. Digamos que estamos hablando de un tipo de audio que se está utilizando en un concierto. Y al otro lado, por acá, una guitarra. Entonces, el sistema de audio en este caso está filtrando las señales para que nosotros podamos tener un sonido más claro y para que podamos evitar en este caso, como ustedes todos sabrán, el famoso efecto de retroalimentación o feedback, que es muy molesto en los sistemas de sonido cuando estas señales no son filtradas porque no se mezcla ruido en estas señales. Ahora, en este momento vamos a pasar al filtro pasabanda. Como su nombre lo dice, trabaja en bandas específicas de la frecuencia. Vamos a hacer una línea un poco más grande. Y bueno,
otro acá. Tenemos el filtro pasabanda. Repito. Cuando nos referimos a filtro pasabanda, estamos hablando que la frecuencia va a ser delimitada por dos bandas específicas. Por ejemplo, vamos a tener una frecuencia de corte por aquí y otra frecuencia de corte por acá. En este caso vamos a tener, como ya lo habíamos dicho, la frecuencia de corte es donde las frecuencias son filtradas o no por el tipo de filtro. En este caso, vamos a mover un rango de frecuencias y vamos a determinar, por ejemplo, el filtro de corte, el FDO, de baja frecuencia. Y al otro lado vamos a tener una frecuencia de corte de alta frecuencia, que es representado por la letra H de high en inglés. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es una combinación de filtros, las señales van a ser filtradas tanto algunas señales bajas como algunas señales altas. Por consiguiente, vemos que las frecuencias se van a manejar en un ancho de banda específico. Esto es muy característico, por ejemplo, en los sistemas de audio, por ejemplo, en frecuencia modulada, o como ustedes lo conocen, en la frecuencia de radio, FM. ¿Qué pasa en FM? El FM o el dial de nuestra radio funciona de esta manera. Por ejemplo, la frecuencia más baja que nosotros tenemos en el dial es aproximadamente 88 MHz. Y el rango de frecuencia más alta es de 108 MHz. Por lo cual nosotros estamos viendo claramente que lo que tenemos aquí es un dial de una radio. Entonces, las radios son sintonizadas en un rango de frecuencia que están entre los 88 MHz y los 108 MHz. Por consiguiente, a medida que nosotros nos vayamos moviendo dentro de este rango de banda, por este ancho de banda, vamos a ir sintonizando diferentes emisoras que están colocadas en distintas frecuencias a lo largo del dial. Y ese es el funcionamiento de un filtro pasabanda. Bien, ahora que hemos explicado el funcionamiento de cada uno de los filtros, vamos a seguir con las conclusiones más adelante en el video y vamos a hablar un poco también de tanto las ventajas como las desventajas de los filtros. En este momento hemos terminado con el trabajo de pizarra y vamos a seguir. Y ahora vamos a seguir con algunas características de los filtros. En este caso vamos a analizar a un filtro desde el punto de vista de su diagrama y vamos a comenzar con el filtro pasabajas. Como podemos ver, el filtro pasabajas solo se compone por un capacitor y una resistencia que están conectadas a la entrada de voltaje y donde hay una salida, y esta simple combinación de elementos realiza la función de un filtro pasabajos. Vamos a continuar haciendo este análisis con el filtro pasaaltas. Como podrán notar, el filtro pasaaltas contiene tanto elementos capacitivos así como elementos resistivos, solo que la combinación de este produce un proceso, se podría decir, inverso a lo que hace el filtro pasabajos. En este caso, las frecuencias bajas son las que no son filtradas y las frecuencias altas son las que pasan a través del filtro. También podemos decir que como filtro activo se puede utilizar un amplificador operacional para realizar un filtro pasaaltas. Como podemos notar en el diagrama, tenemos en la entrada un capacitor y una resistencia que están directamente conectadas a la entrada de tensión negativa del amplificador operacional y esta a su vez a la resistencia de retroalimentación. Recordemos que en este caso se utilizan amplificadores operacionales para conseguir cierta ganancia y llegamos a las conclusiones del tema y lo vamos a hacer comenzando con las ventajas de utilizar los filtros activos. Una de las ventajas de los filtros es que permiten eliminar inductancias que en bajas frecuencias serían extremadamente grandes. Facilitan el diseño de circuitos complejos mediante la asociación de etapas más simples. Recordemos que los filtros son en su configuración extremadamente simples. También podemos mencionar que proporcionan una gran ganancia de la señal de entrada y que ofrecen mucha flexibilidad en cuanto a su utilización en proyectos de electrónica. Así que podemos hacer varios proyectos y muy diversos utilizando filtros activos. Pero también tenemos que tener presente
que los comportamientos ideales en la electrónica son imposibles de conseguir en la vida real. Por lo que podemos decir que los filtros también tienen algunas desventajas. Por ejemplo, que para los filtros se necesitan tener fuentes de alimentación externa, que la frecuencia o la respuesta a estas frecuencias está limitada por los tipos de amplificadores operacionales que usan y que no se pueden aplicar en sistemas de baja potencia. Por lo cual podemos decir que también hay aspectos, no digamos negativos, pero sí algunas desventajas en cuanto a la utilización de filtros activos. Ahora recordemos algunas de sus aplicaciones. Recordemos, se utilizan en circuitos de audio, telecomunicaciones, instrumentos sísmicos y últimamente se están utilizando mucho en instrumentos de medición utilizados en medicina. Y como gran conclusión del tema, lo que podemos decir es que los filtros se utilizan para seleccionar frecuencias, ya sea tanto para aumentarlas como para atenuarlas. De mi parte ha sido todo, este video ha concluido, esperamos que les guste, nos den su opinión, suscríbanse al canal y un saludo para todos, yo soy Kevin Melgares.